Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del país en que se encuentran, en que se encuentran, España, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, bueno, y otros países. Bienvenidos a esta segunda parte de poesía que nos entrega nuestra queridísima Araceli García. Los dejo con ella. Gracias por seguirnos y por escucharnos lo que tenemos que decir para compartir en esta edición de Pulpa Publishing. Y bueno, la anterior ocasión hablamos de lo que es el haiku, o estamos hablando de lo que es el haiku. La grandeza del haiku es esa instantánea que ofrece la naturaleza y que llama la atención, ¿sí? El haiku, como ya dijimos la vez pasada, es un poema breve de 5, 7, 5 moras o sílabas, ¿sí? En el video anterior explico lo que es el kigo, que es esa palabra estacional que representa en dónde se sitúa el poema o en qué estación se sitúa el poema, ¿sí? Nos ubica en una de las 4 estaciones, en la primavera, verano, otoño, invierno. Y que sobre todo nos ubica en el momento exacto del círculo de la vida del elemento eje del poema. Ya sea una rana, un insecto, un grillo, que sabemos que los grillos pues más están en el verano, que es cuando llueve, ¿sí? El elemento grillo nos está diciendo que es el verano. Un caballo, una rosa, lo que ustedes quieran, ¿sí? No podremos ubicar la temporalidad o el instante y eternidad, porque en un haiku tiene que haber instante y eternidad, que nos saca a la vez, nos enlaza a ese universo que un espacio y tiempo. También hablamos lo que es el kire, K-I-R-E, que se debe de incorporar, que es una cesura, que es una pausa a la que se le llama de esa forma el kire. O sea, damos dos versos que hablan, digamos, de lo mismo y uno que no habla de eso. Por ejemplo, también tenemos que tomar en cuenta la palabra cortante a la que los japoneses llaman el kireji, K-I-R-E-J-I, que resulta ser el elemento de estructura del haiku. Es la medida en que aproximando las dos partes primeras mencionadas, o sea, cuando se acuerdan cuando les dije del mar y los patos y todo esto, como si fueran dos polos eléctricos, o sea, el mar que era sombra y los gritos de los patos, ¿sí? Perdón, y los que eran levemente blancos, ¿no? Se veían levemente blancos. No tengo ahorita el haiku aquí, pero es más o menos. Y sí, esa chispa que es el kireji, es esa palabra que nos da la percepción poética de lo que está pasando. En este caso serían los gritos, ¿no? De los patos. Si no tiene ninguno de estos elementos, se llama moki, que es así lo conocen en Japón. Es un moki, no es un haiku, es un moki. O es un haiku que no contiene estos elementos y que no es competitivo, no se le considera un haiku. Un haiku no debe de tener una metáfora. ¿Qué estamos diciendo de la metáfora? Es esa palabra que nos invita a imaginar algo que no estamos diciendo propiamente. Por ejemplo, podríamos decir la metáfora de, en una rosa, podríamos decir la metáfora de la seda de sus pétalos, ¿sí? La metáfora sería la seda de sus pétalos, ¿sí? No decimos los pétalos, decimos la seda de la rosa. Estamos hablando de los pétalos.
Esa es la metáfora. En el haiku no hay metáfora, ¿sí? Ni tampoco un protagonismo. Yo no puedo decir, yo veo la luna brillando, o sea, o estoy triste, o me siento así. No podemos decir eso. En un haiku no hay protagonismo. Solo lo que vemos, lo fotografiamos, lo hacemos nuestro y lo sacamos desde aquí, desde adentro hacia afuera, para que el lector lo deguste. Tampoco lleva lirismo o que haga un tipo canción, ¿no? Sí han visto algunos poemas que llevan el lirismo, que son hermosos, pero no es, en un haiku no hay lirismo, ¿sí? Entonces, tampoco hay un ego, que es lo que vendría en el protagonismo, ¿no? O sea, yo extraño, yo siento, yo amo, eso no, en un haiku no. Tampoco tiene una sinalefa. ¿Qué decimos de sinalefa? La sinalefa es la unión que se da entre dos o más vocales, ¿sí? Cuando una palabra termina, ¿sí? Por ejemplo, Luisa acaba en A, y la siguiente palabra inicia con otra vocal, anduvo. Eso es una sinalefa, ¿sí? Luisa anduvo. Dos vocales juntas no debe de haber en un haiku. ¿Sí? Otro ejemplo sería Pablo, acaba en O, estuvo nadando. Pablo estuvo, se junta la O de Pablo y la E de estuvo. Esa es una sinalefa. El haiku también debe de tener una pausa gramatical, o sea, que se ligan los dos versos y el tercero, o sea, eso ya hablamos también que entonces, en un ejemplo diríamos las alas de pájaro sobre el bello cerezo, ¿sí? Alas de pájaro sobre el bello cerezo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Dónde están las alas del pájaro? Sobre el bello cerezo. Ahí están juntos, ¿sí? Y el tercero nos lleva a algo diferente, a algo que conecta. Ahí podemos decir la soledad. Alas de pájaro sobre el bello cerezo, la soledad. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una quietud, algo inmutable. El paisaje está, no hay nada ahí, solo los pájaros que a lo mejor pueden estar cantando, se oye el aleteo de los pájaros y el cerezo que a lo mejor se mueve, no sé, o sea, eso nos invita a ver el haiku, ¿sí? Ese paisaje que estamos viendo y a esa soledad que no hay nada ahí, solo es, ¿sí? Todo haiku, para que sea un haiku, tiene que incluir el tema principal, que sea la naturaleza. Porque hay haikus que se hablan de amor y hablan de esos no son realmente haikus, son poemas breves. El haiku debe de tener como tema principal la naturaleza o las cosas cotidianas. Por ejemplo, si una abuela se levanta muy temprano a darle de comer a los patos, pues ese momento que tiene que ver con naturaleza se podría describir en la cotidianidad de la abuela que le está dando a los patos de comer. ¿Sí ven? Esto nos lleva a la percepción, a la atmósfera, a la presencia de ese momento mágico que nos está regalando la naturaleza. El ser humano con su relación más profunda con ella. Eso es lo que da el sentido al haiku. Quien escribe un haiku ama y comulga con la naturaleza, ¿sí? Un haiku no lleva un título. No podemos hacer un haiku y ponerle las piedras o qué sé yo. No, un haiku no lleva título. Solo es a lo mejor haiku número 1, haiku número 2. Eso podría ser.
pero simplemente es haiku y se acabó. Correcto. ¿Perdón? Correcto, digo. Ah, ok. No lleva un título ni signos de puntuación. No podemos poner comas, no podemos poner puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos saca del momento. O sea, es una frase que se liga con la tercera o con la primera o no sé. Ahí el orden cambia según el haiku. Un haiku se escribe siempre en tiempo presente, ¿sí? Concentrando en él un instante de eternidad. ¿Qué queremos decir con la eternidad? Donde lo eterno se entiende como un sentido de el ciclo de la vida y la naturaleza, ¿sí? Lo que siempre sucede, lo que siempre nos lleva a, por ejemplo, como decía yo, los grillos siempre cantan en verano, ahí es cuando están, cuando las lluvias, ¿no? Al grillo es muy difícil oírlo en un invierno, porque el grillo se resguarda. Entonces, el grillo por lo regular está en el verano. Los pájaros, pues, emigran, por ejemplo, las golondrinas emigran y en invierno no están las golondrinas. Entonces, no podemos hacer un haiku de la golondrina con un kigo de invierno. ¿Me explico? O sea, todo tiene que coincidir en ese ciclo de la vida. Por ejemplo, la lluvia es cíclica, ¿sí? Eso sucede y sucede y sucede, ¿sí? Las olas del mar van y vienen, es eterno, ¿sí? La migración, como digo, de las golondrinas, bueno, en fin, el árbol cuando se mueve, las hojas, el viento, todo eso es cíclico. El haiku es un arte de la captación del instante, la realidad natural tal y como acontece. No le podemos poner más, sin interpretaciones rebuscadas que se salgan de la inmediatez. En ocasiones esto puede llevar hasta la sorpresa, ¿sí? Vivir el aquí y el ahora, estar presente en cada acto, en cada gesto, volver al origen de las cosas, buscar el vacío para llenar el universo entero. Tales cosas inspiraron a los japoneses en su anhelo de desvelar o de quitar el velo de los misterios del universo y del propio ser, ¿sí? Te voy a compartir algunos haikus. Sí, sí. Hay uno de una servidora que dice: alas al viento, liban néctar de flores, la primavera. Bueno. Alas al viento, 5 sílabas. Liba néctar de flores, 7 sílabas. La primavera, 5 sílabas. ¿Ves? Hermosísimo. Alas al viento, liba néctar de flores. ¿Qué nos está diciendo? Los pájaros. Y bueno, cerramos con la primavera. O sea, ahí está la primavera. Hermosísimo. Otro sería sobre la rama, la vida progresando, hojas roídas. ¿Quién roe las hojas? ¿Quién las roe? La vida progresando. Es la oruga. Va progresando porque va a ser su capullo, ¿sí ves? Sobre la rama, la vida progresando, hojas roídas, y se está alimentando para hacer esa metamorfosis. Fíjate a todo lo que nos está llevando ese haiku. Wow. ¿Sí? Hay otro que increíble. Dice: tras el murmullo, la humedad de la tierra. Tras el murmullo, la humedad de la tierra. Hongos silvestres. ¿Qué nos está diciendo ahí? Tras el murmullo, la humedad de la tierra. Nos está hablando de que ya la lluvia ya no está fuerte como estaba, es un murmullo.
y hay humedad en la tierra. ¿Qué sucede cuando hay lluvia? Pues salen los hongos, ¿no? Estamos Cierto. hablando del verano. ¿Sí ves? Pero ve todo el campo, toda la atmósfera que está mostrando el haiku. Muy hermoso, muy hermoso. Sí, hay otro que dice, suave armonía deshaciendo el silencio, noche sin luna. ¿Qué nos está diciendo? Suave armonía. ¿Cuál es la suave armonía? El grillo. El grillo deshaciendo el silencio. O sea, es lo que está ahí, escuchándose. Cierto. En una noche, porque es noche sin luna. No hay luna. Toda la atmósfera que podemos ver en 3 versos. ¿Sí ven? Qué hermoso. Sí, es hermoso el haiku. El haiku refleja perfectamente el carácter intuitivo, reflexivo, objetivo, sereno en pocas palabras, pero de profundo contenido. Y solo este tipo de poesía puede captar en 17 sílabas, que son 5, 7 y 5, que es su métrica, un elevado sentimiento humano cargado de belleza, de fuerza y de espíritu. El verdadero valor y la genialidad del poeta residen en su habilidad para expresar lo inexplicable, para ayudarnos a ver más allá de las letras y mostrarnos la eternidad dentro de la cotidianidad, logrando conmover el corazón y la forma de mirar el mundo. El haiku es la evolución hacia una poesía más espiritual, es la emoción y el asombro frente a la conexión con la naturaleza. Es la contemplación del mundo entre el silencio y la reflexión. Es el arte de ver entre lo visible, lo invisible. ¿Qué tengo que decir? Pues realmente es escucharte en sí es una poesía, ¿eh? Ahorita todas estas últimas palabras era estar embelesado, ¿sí? Oh, es una poesía. Nos Gracias. has dado una perfecta, hermosa, divina lección. Muchas Te gracias. agradecemos mucho y invitamos a la audiencia a que sigan escuchando estos seminarios. Tenemos más seminarios en donde voy a pedir a Araceli que nos hable de poesía porque es una experta en esto. ¿Quieres dar una despedida a tu audiencia, Araceli? Muchas gracias, Toño. Eso es todo lo que tengo que decir.